En esta parte del curso vamos a añadir datos a nuestro Recycler View desde tablas SQL. Ya, vamos a comenzar por el diseño, luego vamos a ir a la parte de la programación, que es lo más fácil, ya, para que vayan aprendiendo la implementación de un Recycler View llenando datos desde una tabla SQL. Entonces, bienvenidos a esta parte y vamos a comenzar con este curso de Android. Vamos a crear un nuevo proyecto. Listo. Vamos a decir que queremos una activity vacía. Ya. Pone iTablet, o sea, en teléfono y tabletas. Siguiente. Acá colocaremos, por ejemplo, el proyecto que vamos a realizar. En este caso vamos a llamarlo Recycler View Tuts. Ya. Así. Nombre del paquete será el nombre de ustedes o el nombre que quieran añadirle como un prefijo, como una marca, ya. Y el último, el nombre del proyecto. Listo. El lugar donde se va a guardar, el lenguaje que vamos a utilizar. Para este primer bloque vamos a utilizar Java y en el siguiente bloque pues usaremos Kotlin, ya. La versión mínima que vamos a usar o para el cual vamos a implementar, el destino el cual vamos a implementar será pues Android 7, ya. Y finalizamos. Se nos va a generar un proyecto, ya. Se nos genera este proyecto con los archivos principales que son el manifest, el mainActivity.java y su respectiva capa de personalización, que es mainActivity.xml. Lo primero que vamos a hacer es abrir esta capa de personalización. Vamos a jalar a esta parte para que se pueda dividir en dos nuestro espacio de trabajo, en la parte de programación y en la parte de diseño. En esta parte voy a dividirlo en split, ya, para poder ver en una parte el diseño y en otra parte la estructura de ese diseño. Bien, en las capas solamente voy a marcar diseño, ya, porque generalmente viene diseño y blue desync, así, pero yo solamente quiero diseño. Listo, ahí está. Ahora tengo dividido mi espacio de trabajo en tres partes, ¿no? El diseño, la estructura del diseño en código, ahí está. Tengo la programación y tengo todos los archivos en esta parte. Los archivos o las carpetas que se compone o del cual está compuesto mi proyecto. Ahora voy a cambiar el diseño de mi Recycler View, ¿no? Donde va a estar ubicados los ítems, ¿ya? Si lo hago muy lento, adelántense. Si lo hago muy rápido, hagan pausa, ¿no? Obviamente. Pero trato de hacerlo lo más entendible posible para los que están entrando a la programación con Java en Android Studio. ¿Listo? Entonces, elimino yo esa parte de acá y cambio este constraint layout por un coordinador layout, así, ya. ¿Para qué? Para poder manejarlo de forma más sencilla, ya. Ahora, para continuar, para colocar, nuestros ítems, vamos a escribir acá el Recycler View, ya. Si a ustedes no les aparece el Recycler View cuando están escribiendo, muy probablemente que falta implementar, ya. Para ello vamos a ir a Gradle Scripts, ¿ya? Build.gradle. Aquí agregaremos las implementaciones o las dependencias en todo caso. Vamos a implementar las dependencias de Recycler View y CarView. Pero como a mí me permite ya escribir esto normalmente y me está aceptando, ya no es necesario que lo implemente. Pero sí voy a implementar otras dependencias. Por ejemplo, para cargar imágenes desde el internet, seguro muchos conocen,
Hay dos que son bastante conocidos. Uno que es el Picasso y el otro que es el Glide. Vamos a añadir nosotros el Glide. Ahí está, miren. Añadimos eso. Y por si las moscas, voy a añadir también palette. ¿Ya? Una vez añadido estos dos, voy a la parte superior donde dice sincronizar ahora. Esperamos entonces a que finalice la sincronización. Cerramos y volvemos aquí a nuestro Recycler View. Ahora sí ya debería de poderse escribir e implementar esto de acá. Eliminamos este texto y agregamos un ID. Ya, ID y le vamos a llamar Recycler View Items List. Listo. O sea, ustedes pueden ponerlo el ID que ustedes prefieran, pero siempre tengan en cuenta que deben recordar para cuál se está refiriendo, porque estoy seguro que van a o tienen muchos IDs en su aplicación, ¿no? O van a tener muchos IDs en la aplicación que van a realizar. Así que pónganle el nombre que van a tener referencia, que es para esto precisamente, ¿ya? Y no se estén confundiendo que será esto o será el otro o cuál será, no, esas cosas. ¿Listo? Entonces lo llamamos Recycler View Item List. Acá en ancho lo vamos a agregar Match Parent, o sea todo el ancho, y Match Parent también en la altura para que ocupe todo el ancho. ¿Listo? Ahora aquí vamos a agregarle un padding top y le vamos a decir que sea, por ejemplo, un 25 dp. Ya, las medidas que se usan son dp para todos los tipos de vista excepto los textos, porque en los textos se usará SP. Entonces en Android Studio usaremos las medidas de dp. Ahí está, miren, ya se agregó el padding. Agregaremos también un padding button, pero en este caso será, por ejemplo, 40 dp. dp. ¿Listo? Para que no llegue hasta la parte inferior cuando hacemos el scroll. Cuando hayamos hecho esto, ya, cuando hacemos el scroll, va a existir un corte, ya, un espacio como si hubiera algún objeto acá en la parte superior, y el ítem 0 se va a ocultar ni bien hacemos el scroll, a pesar que hay un espacio acá arriba, ya, porque lo hemos agregado un 25 dp de padding. Igual en la parte inferior, cuando llegan los ítems hasta más abajo, acá va a haber un espacio, ya. Para evitar ello, para que se desplace de extremo a extremo, vamos a añadir otra propiedad, que sería clip to padding falso. Bien, con esto hemos solucionado el problema de desplazamiento o el corte de desplazamiento. Listo. Entonces así tendríamos nuestro Recycler View, el contenedor de nuestros ítems. ¿Ya? Ahora, ¿qué ítems? O sea, ¿cómo añadimos los ítems acá a nuestro Recycler View? Yo sé que muchos ya se imaginan, ¿no? Cómo es, ya voy a crear uno nuevo y voy a diseñarlo. Excelente. Vamos a diseñar en nuestra carpeta de layout. Vamos a crear una nueva capa, ya, un nuevo layout, y le llamaremos Item List Recycler. Ya. Le vamos a decir que queremos que sea coordinado layout. Ahí está. Y listo. Nuevamente dividimos con split. Entonces, ¿qué elementos va a tener nuestro ítem? Los proyectos pueden tener infinidad de elementos. Bueno, no infinidad, sino muchos elementos, digámoslo así. Pero nuestro proyecto solo va a tener 3 elementos: una imagen, un título y una descripción. Es decir, una vista de imagen y 2 vistas de texto. Ya, dentro de este coordinador layout vamos a agregar entonces estos 3 elementos. Pero antes agregaremos un card view. Dentro de este card view agregaremos un linear layout, y dentro de este linear layout agregaremos nuestros 3 ítems. Voy a hacer una breve explicación
de cómo funciona el diseño en XML de Android Studio, ya con respecto obviamente al ítem que estamos creando. Si ya lo sabes, puedes adelantar hasta la parte que te interesa, y si no, pues quedémonos y desarrollemos esto. Tenemos el Card View, tenemos el Linear Layout, tenemos el Relative Layout, ya los que más común uso, aparte del Coordinador Layout por supuesto. Y tenemos un Image View, ya una vista de imagen, tenemos una vista de texto y otra vista de texto. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es colocar dentro de este Card View los tres elementos que acabamos de mencionar. Si yo coloco directamente la imagen en el Card View, luego coloco mi texto y luego coloco el otro texto, pues se va a colocar así como lo ven ustedes. Bueno, no con este espacio, ¿no? Sino uno sobre otro sobre otro. Entonces, no queremos que esté así, ¿ya? ¿Y por qué se coloca así? Porque el Card View, por defecto, tiene la propiedad del Frame Layout, ¿ya? Que también, ¿no? Pone las cosas uno sobre otro, con algunas otras propiedades, por supuesto. Entonces, para evitar que se superpongan, vamos a colocar dentro del Card View el Linear Layout, ¿ya? Lo que hace esto es ordenarnos de forma horizontal o de forma vertical. Por defecto, el Linear Layout tiene orientación horizontal, es decir, si coloco una imagen dentro del Linear Layout y luego otro elemento, cualquier elemento, se coloca de forma horizontal, de esta manera, ¿ya? Pero si lo pongo la propiedad de orientación vertical, se colocarán los objetos de forma vertical uno tras otro, de esta manera, ¿ya? Y como los elementos depende del contenido, pues se colocará exactamente así. Listo. ¿Qué pasa con el Relative Layout? Este también utiliza las propiedades de colocar uno sobre otro. Es decir, quito el Linear Layout, coloco el Relative Layout, así se van a poder colocar elementos uno sobre otro, igual que el Frame Layout. Pero con el Relative Layout vamos a poder controlar algunos otros aspectos o algunas otras propiedades de cada elemento. Por ejemplo, solamente debemos poner que queremos esta imagen centrada y se colocará centrada. Queremos colocar el objeto debajo, pues se colocará debajo y centrado. Esto en la parte superior centrado, por ejemplo, ¿no? Así, hay propiedades en el Relative Layout que hacen esto bastante simple. Ya, así de fácil. En cambio, con el Frame Layout debemos usar el Gravity. El Gravity es no una gravedad, decirle que esté arriba, abajo, al final, al centro y todo esto, ¿no? Bueno, funciona igual, similar, pero ya con el Relative Layout tenemos mucho más control. Listo. Entonces, de esta manera, lo que vamos a usar entonces es el Linear Layout. Este Linear Layout. Luego de esto ustedes me dirán, pero ¿por qué no utilizas directamente el Linear Layout y no utilizas el Card View? ¿No? Sácalo el Card View y utiliza solamente el Linear Layout. Porque el Linear Layout no me da la opción de agregarle un borde redondeado ni la sombra. ¿Ya? El Card View me brinda la oportunidad, o en todo caso tiene las características de tener un sombreado, así más o menos. Cuando yo agrego elevación al Card View, me agrega una especie de sombra a mi diseño, ¿ya? Y además me agrega el borde redondeado. El Linear Layout no me brinda esas cosas, esas características, esas opciones, ¿ya? Más que todo por eso. Entonces volvemos a nuestro diseño en Android Studio. Tranquilamente podemos eliminar el Coordinador Layout, ¿no? Y trabajar
desde afuera o cambiarlo este coordinador por un card view, pero vamos a trabajar adentro mejor, dejándolo como está, y usamos un card view. Ahí está, card view. Le decimos que el ancho sea todo el ancho y el alto dependiendo del contenido, como ya dijimos, ¿no? Entonces cerramos. Dentro de este card view va a estar el linear layout, como lo acabamos de mencionar. De ancho será todo el ancho y de alto pues dependiendo del contenido también. Y cerramos también de este tipo. Ya dentro de este linear layout vamos a encontrar estos tres elementos: el image view, abrimos, escribimos image view, ahí está el image view. De ancho ponemos todo el ancho y de alto pondremos, por ejemplo, 80 dp. Vamos a ir calculando si esa es la anchura o la altura que queremos, o si vamos añadiendo, ¿no? 120, 150 dp más o menos. Podemos colocar los 150, ¿no? Listo. ¿Qué más? Un image view siempre debe contener un content description. En este caso solo lo pondremos app name. Ya. Cerramos esto de aquí. ¿Qué más debe contener el linear layout? Un text view. Bueno, abrimos, escribimos text view. Ahí está, text view. Entonces, de anchura podemos colocar wrap content y de altura también wrap content. Ahí está. A esto ya hay que agregarle de una vez algunas características, como por ejemplo tamaño de texto. Ya pondremos por ejemplo 18 dp, 18 sp, 18 sp. También le vamos a dar un color, text color. Vamos a colocar Michi FFF si es que no se saben los códigos de los colores. Ya. En esta parte aparece un cuadradito, el cual al hacerle clic nos apertura o nos abre esta paleta de colores, donde vamos a ir seleccionando qué color queremos. Por ejemplo, yo lo pongo ese color de ahí, ¿no? Por poner un ejemplo. Ya, de una vez el texto. Texto, por ejemplo, app name. Cuando colocamos ese de aquí, nos debería de aparecer acá el texto. Pero como les decía, ya, cuando colocamos más de dos objetos, el linear layout nos lanza una advertencia diciendo que le digamos qué orientación quiere que estén los elementos. Entonces volvemos y le ponemos una orientación, le pondremos vertical. Ahora sí, ya nos muestra de forma correcta. Hay que agregarle un margen inicial o margin start al text view. Lo vamos a poner por ejemplo un 15 dp. Ya, un margen inferior de 10 dp. Ahí está. Y listo. Con eso terminamos lo que viene a ser el text view. Vamos a añadir otro texto más, pero para no estar añadiendo, copiamos y pegamos y ya tenemos dos tipos de texto. Para tener como ejemplo un texto un poco más largo, vamos a presionar control y hacer clic aquí. Entramos y nos vamos a ir acá al contenedor de todo tipo de cadenas de string. Listo, en este caso solo tenemos el nombre de la aplicación. Vamos a añadir uno más y acá vamos a añadir por ejemplo app detail. Ya. Lo malo es que no funciona el lorem acá para añadir un texto un texto falso. Así que nosotros vamos a añadir un texto falso que nos servirá para, bueno, nuestra aplicación. Listo. A ver, un poquito más. De este modo, diseñar mejor. Bueno, este no es el dato que vamos a rellenar, por supuesto, porque va a ser otro los datos que vamos a rellenar. Ya,
Pero para el ejemplo, solamente para el ejemplo de diseño de nuestro ítem, vamos a usar entonces este de aquí. Ahí está, ahora sí. Solo queremos que sea 2 líneas. Para eso añadimos max lines. Ahí está. Colocamos 2. Y para que haya puntitos al final, colocaremos ellipsice end. Listo, ahí está. Además, como vemos, se va al borde. No queremos que se va al borde, queremos que tenga un bonito diseño también, un bonito aspecto. Entonces, margin start, agregaremos un margin end de lo mismo, de 15 dp. Ahí está, ya tiene su margen inicial y final. Agregaremos un poco más de borde inferior. Si teníamos 10, agregaremos por ejemplo el 20. Ahí está. Ahora volvemos a nuestro image view. No tenemos ahorita ninguna imagen en nuestro proyecto, pero vamos a crearle o añadirle una imagen aquí a Drawable. Las imágenes deben estar en esta carpeta de aquí. Por ejemplo, voy a copiar yo una imagen. Copiar. Simplemente lo hago copiar como si voy a copiar a otra carpeta. Vengo aquí a Drawable, clic secundario y paste. Acá me dice qué carpeta. El Drawable está bien. ¿Qué nombre le voy a poner? Por ejemplo, lo voy a poner Amazonas. Ahí. Y listo. Amazonas.jpg. Solamente para usar un ejemplo, porque como les digo, estos no son los datos que se va a llenar en nuestro Recycler View, porque acá le vamos a decir que queremos otros datos. Solamente para un ejemplo, para que se sepa que está quedando bien. Entonces añadiremos en nuestro Image View lo siguiente: CRC, ahí está, y agregaremos Drawable Amazonas, porque es el único. Entonces Amazonas. Debemos definir también de cómo queremos que se muestre nuestra imagen dentro de este ítem. ¿Ya? Para ello tenemos la propiedad Scale Tape. Si ponemos Fit XY, pues se va a rellenar tanto de horizontal como de vertical. Pero nos daremos cuenta que esta forma distorsiona nuestra imagen. Por lo tanto, nosotros vamos a usar la mayoría de las veces el Center Crop. Lo que hace esto es hacer zoom, ya sea horizontal, ya sea vertical, pero manteniendo la proporción. ¿Ya? O sea, siempre lo va a rellenar, pero manteniendo la proporción. ¿Listo? Bien, vamos a corregir algunos detalles. Por ejemplo, no hay espacio entre la imagen y el título. ¿Ya? Para ello vamos a venir acá entonces a corregir. Primero agreguemos un poco de tamaño a nuestro título, que sea 19 sp. Luego agregaremos un margen superior. Entonces escribimos margin top y ponémosle un valor de 10 dp. Listo, con eso ya solucionamos los márgenes y los espacios. Todo nuestro Card View debe tener, como ya dijimos, las siguientes características. Primero, tiene que tener un margin end de 25 dp. No es obligado, pero es lo recomendable, o lo que yo recomiendo, ¿no? Y un margin start también de 25 dp. Un margin top de 10 dp. Y un margin bottom de también 10 dp. Ahí está. También dijimos que debe tener una elevación, es decir, una sombra exterior. En el Card View existen dos tipos de elevación: el Card Elevation y solamente el Elevation. Si ponemos Card Elevation, en este caso un valor de 5 dp, pues creará una sombra de 5 dp. ¿Listo? Pero si ponemos la otra elevación, supone el ordenamiento entre los elementos que están dentro de una misma capa. Bien, entonces solo usaremos el Card Elevation para este caso. Otra cosa que dijimos que se usaría es el Card Corner Radius, o sea, el radio de los bordes. También pondremos 8 dp. Me gusta usar 8 dp. O sea, no es ni mucho ni muy poquito, ya, pero estaría bien 8, puede ser 4, ya vean ustedes, ¿no?
Lo dejaremos en 4 a ver cómo queda. Listo. Una vez tengamos nuestro diseño listo, vamos a añadir sus identidades, sus IDs a cada uno. Por ejemplo, este image view tendrá el ID, por ejemplo, imagen, item. Nada más. Bueno, acá le faltó un ID. Ahí está. Este de aquí tendrá el ID de title item. Y este de acá tendrá su detail. Bueno, falta el ID. Detail item. Ahí está. Tenemos el imagen, el título y el detalle. Ya. Entonces, listo. Ahí tenemos nuestro coordinador layout o nuestro ítem con sus respectivos elementos. Una cosa que quiero añadirle a este título es que sea negrita. Para ello podemos usar dos formas. Una forma es trayendo fuentes externas a nuestro proyecto. Ya, en este caso no lo vamos a hacer todavía, o no lo haremos, a no ser que lo pidan, ¿no? Y lo implementemos. Y otra será pues usar lo que ya tenemos. Text style. Y tenemos bold, italic y normal. Normal pues es lo que está usando ahora. Y bold sería un tanto más negrita. Listo, ahí. Entonces usamos eso y listo. Volvemos a nuestro activity main. Y acá, para poder visualizar cómo está quedando nuestros ítems, vamos a colocar a item o list item. Agarramos nuestro item list recycler, o sea, es lo que acabamos de crear y de diseñar. Entre elemento y elemento hay un espacio tremendo, ¿cierto? Miren, un espaciazo. Prácticamente es una capa, es todo nuestro diseño. Para modificar ello, volvemos a nuestro ítem y acá, en lugar de ponerle match parent, ¿ya? Esto sucede solamente cuando es un coordinador layout. Pero si fuera un linear layout, o si fuera un relative layout, si fuera un card layout, no importa si es match parent, no importa. Siempre va a respetar el tamaño del ítem, o sea, del contenido diseñado. En este caso, por ser coordinador layout, te dice que no, para mí todo, o sea, todo esto de acá representa un ítem, o sea, incluido el espacio vacío. Entonces, para evitar ello, vamos acá y lo colocamos wrap content. Volvemos aquí y ya solucionamos ese pequeño errorcito. ¿Ya? Entonces ahí está. Así se vería entonces nuestro Recycler View. Hemos terminado con la parte de diseño, principalmente de nuestro item view. Ahora vamos a pasar a la parte de la programación. Como ya venimos diciendo, esta es la parte más fácil. ¿Ya? Entonces, para comenzar, vamos a crear un model primero. ¿Ya? Nueva clase de Java, model SQL. ¿Listo? Dentro de este model SQL, voy a traerlo por acá. Dentro de esto, voy a tener que llamar al tipo de datos que tiene mi base de datos. Ya, valga la redundancia. Bien, voy a abrir mi base de datos. Lo traigo por acá. Y en mi tabla voy a ver cuáles son los datos que contiene esta tabla. O qué tipo de datos contiene. Veo que tiene un ID que es de tipo hint. Y veo que tiene también un title, un detail y una imagen. Obviamente un link de una imagen. Y que son de tipo string. Tipo texto dice acá, ¿no? Son de tipo string. Ahí está. El ID, que son números. El título, el detalle y la imagen, que son de tipo string. Una vez teniendo entendido todo esto, vamos a agregar lo siguiente. Private, ya. Acá agregamos entonces hint. En hint está el ID, punto y coma. Private, string. Ahí está. Está el título, está el detalle
y está la imagen. ¿Listo? Ahí está. Teniendo en cuenta esto, voy a crear el constructor. Alt, ins, constructor, enter, selecciono todos, enter nuevamente. Bajo más abajo, bajo más, presiono alt, ins, en este caso selecciono getter and setter. Selecciono también todos los elementos, presiono enter y ahí estaría mi getter and setter. ¿Qué nos dice este archivo? Que vamos a tener datos de este tipo que los va a cargar ya a la aplicación para luego mostrarlos o llamarlos con head. Aquí está, head, para cada tipo. ¿Listo? Ahora vamos a crear nuestra clase de Java que nos va a ayudar a entender la base de datos. Es decir, vamos a abrirlo, vamos a leer qué tipo de datos tiene, ya, cuál es la tabla, cómo se llama esa tabla, ya, y los datos que ya dijimos que contiene, y lo vamos a cerrar la base de datos. No sé si me entiende, pero está fácil. Hacemos nuevo, clase de Java, le ponemos por nombre data helper. Listo. Vamos a extenderlo, ya, desde SQLite Open Helper. Ahí está. Presionamos Alt más Enter sobre el error. Implementamos los métodos, que sería onCreate y onUpgrade, bueno, como se lea. Estos dos vamos a dejar vacíos. ¿Listo? Acá vamos a agregar el nombre de la base de datos, la ubicación de la base de datos y la versión de la base de datos. Además que vamos a importar la librería de SQLite Database, ya, este de aquí, le vamos a poner como un nombre y también vamos a llamar un contexto. En el nombre vamos a poner el nombre de nuestra base de datos. ¿Dónde está nuestra base de datos? Todavía no hemos importado al proyecto. Lo vamos a hacer. Ubicamos la localización de nuestra base de datos, lo copiamos y acá vamos a pegar. ¿Pero en qué carpeta? Nos vamos primero a App, Nuevo, Carpeta, Assets, Folder. Finalizamos y ya nos crea una carpeta de assets. Bueno, le decimos en OK, assets. Pegamos aquí la base de datos, ya, en este caso mi base se llama datasource.database db. Ahí está, ya está pegado. Eso es lo que voy a colocar acá. Entonces será datasource.database. ¿Listo? En la localización colocaremos data, el nombre del paquete que tenemos ahora, en este caso es este de aquí, yo solamente lo pego, databases y barra, listo. En la versión pues lo dejamos como está con 1 y lo demás así como está. El contexto nos pide un constructor. Para ello vamos a crearle el constructor, pues Alt más Enter, Insert Super. Ahí está. Acá colocamos contexto, el nombre de la base de datos, factor nulo, la versión de la base de datos. Acá ponemos this context es igual a context. Y listo. Vamos a agregar otra función, ya, más acá abajo, y la función será la de abrir la base de datos. Ya, lo vamos a poner entonces Open Database. Aquí agregaremos pues esta función que ya dijimos, lo de abrir la base de datos.
Ya tenemos la función de abrir. Agregamos ahora otra función, la que es de cerrar la base de datos. Ahora debemos crear una función o escribir una función que nos ejecute estas dos, pero en el medio de ambos, o sea, en la ejecución de ambos, debe haber una lectura de esa base de datos. Vamos a crear otra función, ¿ya? En esta parte debemos ubicar el nombre de la tabla de nuestra base de datos. Vamos a revisar nuestra base de datos. Vamos a Database Structure. Bueno, yo pienso que ya tienen un lugar donde está la tabla, ¿no? Y mi tabla se llama Topic 6 SQL. Entonces escribo acá eso. Aquí agregaremos la primera columna o la columna de referencia que queremos tomar. ¿Listo? Puede ser el ID de nuestra base de datos o puede ser el título, o sea, cuál queremos que sea de referencia para que lo ordene de esa manera. Entonces ubicaremos title. Aquí agregaremos el número de columnas que tiene nuestra base de datos, ya incluido la columna de al ID. Pero de qué también va a depender de nuestro model SQL, ya, de esto. Si acá hay 4, 1, 2, 3, 4, aquí debe haber los 4, ya. Entonces, el primero será cursor.getHint y el número de columna es 0, coma, cursor.getString, el número de columna es 1, coma, cursor.getString, el número de columna es el 2, coma, cursor.getString, el número de columna es el 3. ¿Listo? Eso sería todo. Con esta línea le estamos indicando que agregue lo que acabamos de extraer a nuestro model SQL list, o sea, a nuestro model, al model SQL, que lo guarde ya los datos de una vez. ¿Listo? Con esto hemos completado el abrir la base de datos, el leer los datos de la base de datos desde el inicio hasta el final, ya. Hemos cerrado la base de datos, ya. Bueno, después de cargarlo, obviamente, ¿no? Después de cargar a nuestro model SQL, ya. Lo hemos cerrado y así. Ahora, ¿dónde le vamos a llamar a esto? ¿Dónde lo vamos a cargar? Pues será en nuestro main activity. ¿Listo? Falta llamar el data helper y también falta llamar a nuestra lista, ya, porque todavía nadie lo ha llamado, nadie lo ha abierto. ¿Listo? Miren acá, o sea, ningún uso no tiene. Nos vamos a main activity y aquí es lo que vamos a ejecutar esas funciones, ya, así. Pero antes de enlazar con nuestro recycler view, o sea, antes de decirle que ponga en este recycler view los datos, vamos a tener que crear un adapter, ¿ya? ¿En qué consiste este adapter? Pues ahora lo vemos. Esta línea es bastante suficiente para crear ya varios elementos de este ítem adapter. Vamos a ver. Primero presionamos Alt más Enter y luego
otra vez enter, implementamos los métodos, se nos creará estos tres. ¿Listo? Ahora sigue en rojito. Ahora vamos en el rojito, presionamos nuevamente Alt más Enter y haremos Create Class BioHolder. ¿Listo? Pero sigue un error. Nuevamente Alt más Enter y nuevamente Enter. Acá se crea un error supuestamente, pero solamente falta implementar o crear un constructor en todo caso. Presionamos Enter y ahí estaría. ¿Listo? Este sería nuestro ítem adapter. ¿Y de qué nos sirve este ítem adapter? O este adapter, ¿no? Nos permite relacionar los ítems que tenemos en nuestro item list recycler, o sea, cada uno de los elementos, a dónde va a ir cada uno de los elementos que extraemos de nuestra base de datos. La imagen será aquí, el título aquí y el detalle aquí, ¿cierto? Eso nos va a ayudar este ítem adapter, ¿no? Tomando datos como modelo de nuestro model SQL, los va a tener que poner aquí. Listo. Pero ¿qué requerimos antes? Llamar a nuestro model SQL. Escribimos entonces private final list, list, y dentro de corchetes o llaves pondremos model SQL. Le pondremos un nombre, entonces será pues model SQL list. Ya, y esto requiere un constructor. ¿Listo? Entonces presionamos Alt Enter y agregamos constructor. Ahí está. ¿Este de dónde se vino? Bien, ahí lo tenemos. Lo que sigue entonces, en onCreateBioHolder vamos a crear, o en todo caso vamos a llamar a este item list recycler, así como una capa entera. ¿Ya? Entonces pondríamos aquí luego pasamos al siguiente, al getItemCount. Esto lo dejamos por el momento y pasamos acá. Esto nos dice cuántos son. ¿Ya? Entonces pondremos la cantidad que tiene nuestro model SQL. ¿Ya? Entonces pondríamos nada más. O sea, nos dice que todo lo que ha leído, cuál es la cantidad, el tamaño. Luego pasamos a BioHolder. ¿Listo? Acá vamos a nombrar las variables de nuestros elementos. Es decir, por ejemplo, imagen item, vamos a nombrarlo acá para llamarlo acá. Así, miren. Primero, private final, tenemos image view, o sea, una imagen view, y le diremos imagen item, o sea, imagen item, o image view puede ser, no hay problema. Luego tenemos private final, tenemos un text view, este será el título, también tenemos el detalle y también tenemos bueno, nada más, ¿no? Esos tres. Ahora debemos buscarlo por su ID. Acá le dijimos que tenemos un image view, un image view, acá le dijimos que tenemos un text view. Acá vamos a llamarle cuál es ese image view. Entonces ponemos image item es igual a BioHolder o item view en este caso, punto FromById, r.id, id, r.id, punto imagen item. ¿Listo? Ahora nos falta el title. Bueno, en este caso título es igual a itemView, punto FromById, r.id, id, punto, bueno, punto, title item. Y por último, detail es igual a itemView.FromById, r.id, detail item. Listo, así llamaríamos entonces a dónde va a colocar ese detalle que lee en el model SQL. Y eso sería todo por este BioHolder. Acá me dice que quiere estático, me parece. Ahí está.
Esto también quiere que sea, bueno, convertir a local, pero lo que pasa es que tenemos que llamarle aquí en OnBenBioFolder. Tenemos la capa, o sea, la capa donde contiene el layout, ¿no? Donde contiene los ítems. Tenemos ya llamados los ítems. Y acá también debemos indicarle qué es lo que va a setear. O sea, qué es lo que lo va a escribir a estos elementos. Por ejemplo, ¿dónde está? Al ImageView, ¿cuál es el dato que se le va a poner? Al title, ¿cuál es el dato que se le va a poner? Acá se hace eso. Entonces, llamamos holder, el título, setText, ahí está. ¿Cuál es el dato que se le va a leer? Traemos de acá, del model SQL, head, position.getTitle, ¿ya? Eso es lo que se le va a poner a este título. Lo vamos a poner desde el model item, llamarlo por posición, el título. O sea, si el primero, pues ponemos el primero desde la posición 0, obviamente, ¿no? Igualmente al detail.setText, model SQL list head position.get, bueno, acá es .get detail. ¿Listo? ¿Cómo vamos a poner ahora la imagen? Si es una dirección URL. Para ello agregamos lo que dijimos al principio en nuestro build.gradle. Agregamos este glide. ¿Ya? Esto fue para eso, como ya lo dijimos. Entonces, vamos a poner glide. O sea, en este contexto, ¿no? Pero acá no hemos puesto ningún contexto todavía, porque si ponemos como aquí parent.getContext, podemos ponerle acá, no sé, un holder, a ver, holder.getContext, no hay, ¿cierto? Podemos poner, por ejemplo, mainActivity.tis, por ejemplo, ¿no? Pero no acepta tampoco. Entonces, para mayor seguridad, hay que llamar acá un contexto, public private context. Ahora va a requerir un constructor. Acá ponemos context. Acá también agregamos this.context es igual a context. Listo. Ahora sí podemos decirle acá que queremos en este contexto. Ya no hay error. Punto load, que vamos a leer. Si acá leímos este de aquí, head detail, acá vamos a leer head image, head position punto head image punto into, o sea, ¿dónde? Acá pues en holder punto imageview. Con esto ya le dijimos que queremos colocar datos en una posición específica, desde otra posición específica, por supuesto, ¿no? Listo. Ahora sí volvemos a nuestro main activity en nuestro onCreate. Lo que vamos a hacer aquí, bueno, es agregar primero una función. A ver, la función que podemos ponerle es init data base. ¿Ya? Esta es la función que va a ejecutar. ¿Ya? Normalmente podríamos hacerlo aquí en onCreate, pero para más comodidad o para que se vea mejor, vamos a hacerlo con una función aparte. Aquí, por ejemplo, vamos a llamar al RecyclerView. Tenemos un RecyclerView de nombre RecyclerView, es igual ya a findById, o sea, buscar por su ID, r.id, ¿no? Recycler list, bueno, item list. Listo, llamamos primero al RecyclerView. A este RecyclerView lo vamos a colocar este adapter, ya, este item adapter. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a venir acá arriba, ya, vamos a hacerle private item adapter, le vamos a llamar adapter. Listo, así. También debemos llamar a nuestro model SQL
le llamaremos model SQL, así nada más. En todo caso tendríamos que llamar esto como una lista. Ahí está. Y acá agregarle list, model SQL list. Ya, pero no es solo ponerlo, por ejemplo, recycler view setAdapter, 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 adapter, ¿no? Bueno, sí, en realidad sí es así, pero hay que pasar por una serie de funciones antes, ¿no? O sea, por ejemplo, todavía no hemos llamado a nuestro data helper, sigue vacío, ¿no? O sea, tenemos que cargar datos con el data helper. Esto es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, por supuesto, llamamos al data helper. Acá hemos colocado una función de booleano, ya, pero que aún no existe. Vamos a crearlo con Alt más Enter y creamos método. ¿Listo? Dentro de esto exige un retorno, pero antes vamos a escribir el código interno con su respectiva excepción. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de abrir un archivo, ya, tratar de ejecutar todo lo que hicimos en data helper. Una vez que tengamos esto resuelto, vamos a hacer justamente, o vamos a finalizar justamente esto del recycler view. Lo que falta hacer ahora es llamar el item adapter, este de acá. Si bien ya hemos llamado y ya le hemos dicho al recycler view, el item adapter no sabe qué datos va a llenar. ¿Ya? Si bien ya hemos llenado acá el model SQL, solamente le hemos dicho que estos son los datos, ¿no? Esto, esto y esto. Pero no le hemos llamado todavía, o sea, no hemos creado todavía uno acá en el onCreate, ¿no? No le hemos dicho cuáles son, o que cargue no le hemos dicho, ¿no? Entonces llamamos al adapter, es igual a nuevo item adapter, o sea, que ejecute esto ahora, ya, con los datos del model SQL list. ¿Listo? Pero me dice que hay algún error. ¿Por qué? Porque en nuestro item adapter existe un dato más, que es el contexto. O sea, acá nos pide un contexto. Acá le pondremos entonces this, o en su defecto main activity, nada más. Listo. Ahora al recycler view debemos darle una característica. ¿Queremos que sea vertical o queremos que sea de algún modo horizontal? En este caso sería vertical. Entonces set layout manager, ya, entre paréntesis new linear layout manager, ahí está, donde en este
contexto. Ya para ponerlo en modo horizontal se tendría que poner aquí algunas características. Como solo ponemos este de aquí, como es por defecto la orientación vertical, entonces lo dejamos así como está. Ahora sí, a este Recycler View lo estamos dando este adapter. ¿Listo? Con esto ya tendríamos prácticamente todo terminado. Lo que nos faltaría sería probar. Vamos a ejecutar. Ya. Esperemos todo salga bien. Ahí está. Se ejecutó la aplicación. Ya. Pero nos damos cuenta aún de algo, ¿cierto? Que no está cargando las imágenes. Bien, ahí está. Vamos a ver si estamos ejecutando bien en nuestro ítem adapter el Jirle. Ahí está. ¿Dónde? ¿Desde dónde? ¿Y dónde? Bueno, ¿en qué lugar, no? Sí está bien. Lo que puede ser es que quizá, como es una imagen del internet, en nuestro manifest no hemos declarado un permiso. Claro, no hay. Acá ponemos uses permission y acá buscamos internet. Cerramos y volvemos a ejecutar. Y sí, eso era el error. Ahora sí puede cargar bien las imágenes. Ahí está. Y así ustedes pueden cargar todos los datos que tengan ya en una base de datos, ¿no? Valga la redundancia. Así de simple, así de sencillo. Espero les haya servido. Yo sé que lo van a usar. No olviden descargar el código fuente que dejo en la descripción. Y nos vemos hasta la próxima.